Buenas tardes, alumnos. Vamos a desarrollar ahora la bolilla número 5, que habla sobre actos procesales. Es una bolilla que tiene mucho contenido, una bolilla muy importante dentro de lo que es el programa de la materia, porque nos vamos a meter de lleno ya en toda la actividad que tiene que ver con el proceso y vamos a profundizar el estudio y el manejo de nuestro código procesal, que es donde están reguladas todos los requisitos de forma, lugar y tiempo para la realización de los actos procesales. En primer lugar, vamos a hacer una distinción entre lo que son los hechos y los actos procesales. Hechos procesales son acontecimientos que surten efectos sobre el proceso, como por ejemplo puede ser la pérdida de un documento, la muerte de alguna de las partes. Por ejemplo, el artículo 71, inciso quinto del Código Procesal de la provincia del Chaco establece que en el caso de que fallezca una de las partes que haya otorgado un poder dante, como efecto jurídico ello genera la cesación del mandato y a su vez el juez tiene la obligación de establecer un plazo para que comparezcan los herederos del fallecido, ¿no es cierto?, a juicio por sí o por nuevo apoderado, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía. Lo que distingue a los hechos procesales de los actos procesales es la exteriorización de una voluntad jurídica. A diferencia de los hechos procesales, los actos son eventos que suceden como resultado de esa voluntad que es emitida por el sujeto. Por ejemplo, el caso de la declaración de un testigo, la interposición de una demanda, la presentación de un escrito, etc. Es decir, los actos procesales son todas las actividades que tienen lugar en el proceso y que tienen por efecto inmediato o directo la constitución, el desenvolvimiento o la extinción de la relación procesal. Tenemos como elementos de los actos procesales a los sujetos. En primer lugar, los actos procesales pueden venir desde el tribunal, desde el juez, de los auxiliares, o pueden ser realizados por las partes o por terceros que adquieran esa calidad en forma eventual o en forma definitiva para incorporarse al proceso. El objeto también es otro de los elementos de los actos procesales. Debe ser un objeto idóneo, es decir, el que realiza el acto procesal, digamos, tiene que tener una intención determinada para poder lograr una efectividad, ¿no es cierto?, en el efecto que persigue, y tiene que ser también un objeto jurídicamente posible, que esté permitido, ¿no es cierto?, por la ley. La actividad es la otra dimensión, ¿no es cierto?, de los actos procesales. Esta actividad se realiza en tres aspectos, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que significa el lugar donde se cumplen los actos procesales, que generalmente es la esfera o la sede del tribunal, el tiempo en el que se cumplen estos actos procesales y la forma, el modo en el que se exteriorizan esos actos procesales. Vamos a ver estas tres dimensiones de los actos procesales entonces. En primer lugar tenemos dónde se cumplen los actos procesales. Como principio general siempre se van a desarrollar en la sede del tribunal. Allí tenemos que está radicado el expediente judicial, que es la constancia donde quedan documentados todos los actos procesales, ¿no es cierto?, los escritos judiciales que son presentados por las partes, las resoluciones judiciales que son emitidas por el tribunal o por el juzgado, las audiencias que se toman, las constancias, los oficios, etc. Excepcionalmente, la actividad procesal se va a desarrollar fuera del tribunal, por ejemplo, en el caso de recepción de alguna prueba, en el caso del reconocimiento de lugares o cosas, en los cuales el juez tiene que trasladarse justamente a esos lugares, el caso de declaración de algún testigo que esté domiciliado fuera de la jurisdicción, en cuyo caso el juez va a ordenar un oficio, ¿no es cierto?, para que le sea tomada la declaración en el domicilio que se encuentre ese testigo. Especialmente son actos que se realizan fuera del tribunal las notificaciones. Las notificaciones son actos de comunicación de las resoluciones judiciales que se realizan generalmente en el domicilio procesal que ha sido constituido por la parte. Después de los actos procesales tenemos el tiempo. Los actos procesales tienen que realizarse
en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad, establece el Código Procesal en el artículo 168. ¿Cuáles son los días hábiles? El Código da una definición por defecto, dice, son días hábiles todos los del año, con excepción de feriados y días no laborables, dispuestos por la Nación, los previstos por la ley provincial, los que decrete el Poder Ejecutivo y los comprendidos en la feria judicial de cada año. Entonces, ¿cuáles son los días hábiles? Son los días de lunes a viernes, excluimos sábados y domingos que no son laborables, excluimos los feriados que sean dispuestos por la Nación y por la provincia, los que sean decretados por el Poder Ejecutivo, y también excluimos las ferias judiciales, que tenemos dos, ¿cierto? En nuestro cronograma judicial, una feria judicial en invierno, en julio generalmente, y una feria judicial de verano en el mes de enero. Después tenemos también que los actos procesales deben ser cumplidos dentro del horario hábil. ¿Cuál es ese horario? El que establece el Superior Tribunal de Justicia para el funcionamiento de los tribunales de los juzgados. Es desde las 6:30 horas de la mañana hasta las 12:30 horas en que está habilitada la atención al público en los juzgados y en los tribunales. Esas serían las horas hábiles. Pero el Código también prevé que en caso de diligencias, las diligencias que deban ser practicadas fuera de la oficina, como decíamos hoy, fuera de la sede del tribunal, serán horas hábiles para estas las que median entre las 7 de la mañana y las 20:30 horas. O sea, por ejemplo, una notificación puede ser realizada en ese horario. El Código también prevé la habilitación de días y horas inhábiles. La habilitación va a ser expresa en el caso de que sea petición de parte o de oficio, cuando no fuera posible señalar audiencias dentro del plazo establecido por el Código o se tratare de diligencias urgentes cuya demora pudieran tornarlas ineficaces u originar perjuicios evidentes a las partes. Es el típico caso de los planteos de escritos urgentes que son formulados durante las ferias judiciales. En ese caso el juez tiene la obligación de habilitar o no, según su consideración, ¿no es cierto?, días y horas inhábiles para poder tratar el planteo que haya sido presentado por la parte. La habilitación tácita está regulada en el artículo 170 y ocurre en el caso, ¿no es cierto?, de que un acto que se ha iniciado en días y horas hábiles continúe, ¿no es cierto?, hasta su fin en tiempo inhábil, sin que tenga necesidad, ¿no es cierto?, de que se decrete expresamente la habilitación. Suele suceder, por ejemplo, en el caso de las audiencias, ¿no es cierto?, que comienzan en horas hábiles, pero se extienden por bastante tiempo y bueno, se considera, ¿no es cierto?, que pueden tener una continuidad sin que sea necesario decretar la habilitación en forma expresa. En el tiempo de los actos procesales también tenemos que considerar a los plazos específicamente. Los plazos procesales son los lapsos de tiempo que están regulados en el Código para que las partes puedan ejercer los actos procesales y estos puedan tener validez o eficacia. En el artículo 171, el Código hace referencia al carácter de los actos procesales. Empieza diciendo los plazos legales o judiciales son perentorios. ¿Qué significa que son perentorios? Que su solo vencimiento produce la caducidad del derecho o la facultad que ha dejado de ejercitarse sin que requiera petición de parte ni declaración judicial expresa en tal sentido. A su vez, el Código dice de que los plazos podrán ser prorrogados por acuerdo de partes manifestado con relación a actos procesales determinados. Se admite la prórroga, entonces, del plazo por acuerdo de partes en forma convencional y las partes tienen que expresarlo en forma escrita y haciendo relación directa a un acto procesal determinado. Por lo general, los plazos procesales son individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que corren en forma independiente para cada una de las partes.
pero puede ocurrir también de que se trate de plazos comunes, es decir, son plazos que corren para todas las partes. En ese caso, la notificación quedará operada a partir de la comunicación al último destinatario. El cómputo del plazo, el comienzo del plazo, lo regula el artículo 172 del Código. Dice: los plazos correrán desde que el sujeto pasible de las cargas procesales haya tenido conocimiento real o presunto de la decisión a que se refiere tal conocimiento. No se contará el día en que se entienda producido el conocimiento, ni los días inhábiles, salvo resolución en contrario. Los plazos comunes se contarán desde que se ha producido el conocimiento por el último destinatario. Entonces, el cómputo del plazo, si es un plazo individual, comienza a partir del día hábil siguiente al de la notificación de la parte. Si se trata de un plazo común, como dije, comienza desde la notificación al último destinatario, y el plazo empieza a computarse a partir del día siguiente hábil. La suspensión o abreviación de plazos está regulada en el artículo 173, que establece que los apoderados o letrados pueden acordar una suspensión del proceso o de los plazos para realización de actos procesales determinados, pero solo con un límite de 20 días, sin acreditar ante el juez o el tribunal la conformidad de las partes, de sus mandantes. También se establece que las partes pueden acordar la abreviación de un plazo mediante una manifestación expresa por escrito presentada en las actuaciones. En caso de que ocurran circunstancias de fuerza mayor o causas graves que hicieren imposible la realización del acto procesal pendiente para el cual fue establecido el plazo, el juez o el tribunal tiene la obligación de declarar la interrupción o la suspensión del plazo. ¿Cuáles podrían ser consideradas un caso de fuerza mayor? Por ejemplo, son acontecimientos imprevisibles o irresistibles que impiden la ejecución del acto, una huelga, una catástrofe que interrumpe las comunicaciones, etc. Causas graves son aquellas que, sin tener las connotaciones del caso fortuito o la fuerza mayor, son de una entidad tal que impiden la realización de la actividad procesal, lo cual, por supuesto, quedará librado al prudente arbitrio judicial. El Código también establece en el artículo 174 una ampliación de los plazos en razón de la distancia. Es decir, que además del plazo que está previsto dentro del Código, debe adicionarse una ampliación conforme lo establece el 174, que establece: para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República y fuera del lugar del asiento del juzgado o tribunal, el plazo quedará ampliado por este Código a razón de un día por cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100. La forma de los actos procesales. La forma se refiere a la exteriorización en que deben realizarse los actos procesales. En primer lugar, el Código regula lo referido al idioma. Establece en el artículo 131 que todos los actos procesales deben ser expresados en idioma nacional, debiendo entenderse por tal, obviamente, al idioma castellano. Cuando la persona no conociera el idioma, deberá prestar declaración a través de un traductor. Y en el caso de que deba interrogarse a una persona que solo pueda darse a entender por lenguaje especializado, se va a nombrar a un intérprete. Es el caso, por ejemplo, de los extranjeros, ¿no es cierto?, que no conocen el idioma. En ese caso se designa un traductor, o el caso de personas aborígenes, ¿no es cierto?, que tienen su propia lengua. En ese caso se puede designar un intérprete. Igualmente en el caso de los sordomudos, que solamente pueden darse a entender a través de un lenguaje especializado. El Código va regulando
los requisitos de forma de cada uno de los actos procesales y se refiere entonces a los escritos judiciales, a las notificaciones, a las audiencias, a los expedientes, al cargo. Vamos a ir analizando cada uno de estos actos procesales, ¿no es cierto?, conforme los requisitos que tienen que ir realizándose para que puedan tener validez y sean eficaces en el proceso. Empezamos entonces por los escritos judiciales. El Código contiene una reglamentación bastante precisa en lo que refiere a la redacción de estos escritos. En el artículo 135 se refiere a la confección en tinta negra o azul negra, en forma manuscrita o a máquina. Actualmente se utiliza obviamente la computadora, en caracteres legibles y sin claros. También habla del encabezamiento que debe tener, la expresión del objeto, el nombre de quien lo presenta, el domicilio, enunciar la carátula del expediente, el número de expediente, y las personas que actúan por terceros deben presentar expresamente el nombre de sus representantes y cuando fueren varios remitirse a instrumentos que acrediten la personería y además tienen que estar firmados por los interesados. Acá tenemos en imagen lo que podría ser un modelo muy sencillo, ¿no es cierto?, de un escrito judicial. Ustedes ven que en la parte superior se hace como un resumen del objeto del escrito, o sea, se presenta el escrito. En este caso se trata de un abogado que se presenta por primera vez al juicio e invoca el carácter de gestor en representación de una de las partes. Se dirige, por supuesto, al señor juez, que interviene en la causa, expresa su nombre, anota su matrícula profesional, constituye domicilio procesal, denuncia la carátula del expediente, también el número del expediente, el juzgado en el cual se tramita la causa y luego va directamente ya más al objeto, al contenido del escrito. Y finalmente, en la parte de abajo se termina generalmente con esta frase que dice proveer de conformidad será justicia. Es una frase que está en el estilo forense y que se agrega siempre al final de todos los escritos. En la última parte tiene que estar colocada la firma de la persona que presenta el escrito. En este caso, ¿no es cierto?, al ser una abogada que pide el carácter de gestor, va la firma de esa misma persona. Si fuera un escrito en el que se presenta la parte por derecho propio con patrocinio letrado o asistencia letrada de un abogado, debería contener la firma de la parte y de su asistente letrado. En el caso de que fuera un escrito presentado por un apoderado, por un abogado apoderado, representante de una de las partes, bastará con que esté la firma del apoderado. Y abajo de la firma también tiene que ir el sello aclaratorio. Eso, según lo establece la reglamentación, el reglamento interno del Poder Judicial. La firma abajo es imprescindible porque a través de la firma se exterioriza, ¿no es cierto?, la voluntad de la persona de realizar ese acto procesal. La firma es una condición esencial para que el acto exista. Si el escrito carece de la firma, se reputa directamente inexistente. Es decir, nos ubicamos directamente en un terreno que no de nulidad, sino de existencia o de inexistencia. Y si el escrito carece de firma, tampoco es posible que tenga una convalidación posterior. Si se omite la firma, se podría llegar a suscribir el escrito mientras no se hubiera vencido el plazo legal otorgado para efectuar dicha presentación, en atención justamente a la naturaleza perentoria de los plazos procesales y al principio de preclusión. Otro de los requisitos de los escritos judiciales es que deben acompañarse copias del escrito, o sea, un original y después tantas copias firmadas como partes intervengan. Es un requisito establecido en el artículo 137 del Código, dice: de todo escrito que deba darse vista o correrse traslado,
de sus contestaciones y los que tengan por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado personería. ¿Qué pasa si yo no acompaño la copia del escrito? El juzgado me va a intimar a la presentación en el término de 2 días hábiles. ¿Y qué pasa si yo no acompaño las copias en ese plazo? Directamente se va a tener por no presentado el escrito y se lo va a tener por devuelto al presentante sin más trámite ni recurso. Es decir, directamente se tiene por no presentado el escrito.